La sexta palabra, usted la puede encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30, y dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra es una palabra de culminación. El Señor Jesucristo está diciendo en la cruz, consumado es. Y ahorita voy a explicar el significado de estas palabras. Y posteriormente voy a explicar también los beneficios que usted y yo tenemos el día de hoy, gracias a que el Señor Jesús dijo un día en la cruz, consumado es. Quiero abrir mi corazón en esta hora, delante de la congregación, y quiero ser sincero, y quiero decirles que esta palabra que hoy la iglesia, el Señor a través de la iglesia me confía a compartir, hermanos, me costó mucho trabajo prepararlo, no porque no entendiera, no porque no hay material, no porque no hay quien te ayude, quien te saque de dudas, hermanos, me costó mucho trabajo porque me costó mucho llorar, el entender el significado de estas palabras. Yo estaba en mi oficina a solas, escribiendo, consultando, meditando, y no podía dejar de llorar, lágrimas y lágrimas. Y venía manejando en mi carro de mi lugar de trabajo aquí en la ciudad, y me ponía a recordar esas palabras y volví a llorar. Hermanos, los que me conocen van a decir, predíquenle a Moy esas palabras todos los días porque es muy duro de corazón, es muy duro para llorar. A lo mejor lo era, hermanos, pero cuando Cristo trabaja contigo, Él te cambia el corazón. Cuando yo escucho estas palabras, consumado es, toma sentido tantas cosas en mi vida, tan sencillas como aquel canto que dice, hay poder, poder sin igual poder, hay poder sin igual poder en Jesús que murió en la cruz. Y así como este canto, tantas cosas toman un sentido diferente. Queda claro que cuando Cristo dice, consumado es, el diablo, Satanás, el que está hostigando tu vida, está siendo destruido. La ley está siendo cumplida y nuestro pecado fue quitado para siempre. ¿Se puede gozar con esto, hermano? ¿Lo puede entender lo que significa consumado es? Cuando Cristo dice estas palabras, Cristo está terminando la obra redentora que el Padre le había encomendado. El propósito por el cual había despojado su trono, se había despojado de su trono de gloria y se había rebajado a nacer en esta tierra como un hombre, como usted y como yo, siendo Él el Rey de Reyes, como decía Ilse, y siendo el Señor de Señores. Aún siendo Él esto, Él decide bajar por amor a nosotros y decir, Padre, no se haga tu voluntad, que se haga lo que tú necesitas, que se haga como tú lo necesitas, cuando tú lo necesitas, porque yo tengo que ser obediente. Hermanos, quiero decirte que cuando Cristo menciona estas palabras, a nosotros nos deja muchas bendiciones, nos deja muchas garantías, nos deja muchos beneficios, y quiero mencionarte tres rápidamente. Hermanos, cuando Cristo dice consumado es, en ese momento la obra redentora, como le dije hace un momento, ha culminado. Hermanos, en ese momento usted y yo ganamos justificación. ¿Qué es justificar? Justificar significa ser declarado legalmente justo. Imagínese a un juez con su martillito allí en el escritorio, y están los que lo acusan con todas las pruebas en su contra. Usted atropelló a ese hombre y perdió la vida, y usted tiene que ir a la cárcel porque no le voy a dar el perdón. Y ahí están los que lo acusan, y atrás están sus padres, y atrás están sus hermanos pidiendo misericordia para el que ha cometido la falta. Sencillamente Jesucristo nos declara
delante del Padre inocentes, a pesar de que somos pecadores. Amén. ¿Sí se goza? Ese beneficio es para usted. Ese beneficio es para usted y para todos los que le hemos recibido en nuestro corazón. Hermanos, nos dio adopción. Sencillamente, le decía a mi hijo en la tarde, si yo adopto a un niño como mi hijo, se convierte en tu hermano. Y yo no puedo ir, miserable de mí, si voy a un restaurante con ustedes dos y le digo al mesero, a mi hijo legítimo, tráigale un tibón. Y a él, que también es mi hijo, pero no es legítimo, tráigale un plato de pistaches. Hermanos, cuando yo hago esto, él se convierte en mi hijo y tiene el mismo derecho que mis demás hijos. Y puede sentarse conmigo en la mesa y puede disfrutar de una herencia que el día de mañana yo pudiera dejar, porque es mi hijo. Hermanos, usted y yo, antes de que Cristo dijera consumado es, no éramos pueblo, pero hoy somos familia de Dios. Hoy somos pueblo de Dios, porque Él nos ha justificado, porque Él nos ha adoptado. Un tercer punto, hermanos, Él nos trajo la reconciliación. Decía el pastor Jonás hace un momento, la historia no termina aquí. Afortunadamente la historia no termina aquí. No estamos desamparados, porque si nos transportamos al Génesis, cuando Adán peca, rompe la comunicación, rompe la relación entre Dios y el hombre a causa de su pecado. Pero la reconciliación significa que alguien vuelve a hacer algo para que esa relación sea restablecida. Y eso es lo que Jesús hace cuando dice, consumado es. Esa relación, hoy no hay ninguna barrera, no hay ninguna restricción para que tú te dirijas directamente al Padre y le digas cómo te sientes, y le glorifiques, y le alabes, y le adores. Tres cosas importantes que el Señor Jesucristo nos regala en la cruz. Y cuando Él dice, consumado es, en el griego se traduce una palabra que se dice tetelestai. Y tetelestai tiene varios significados. Esta palabra la usaban los siervos y los esclavos. Cuando el amo les encargaba una tarea específica, limpiar un terreno, acomodar unas cajas, lo que tuvieran que hacer. Cuando ellos terminaban de hacer esa tarea que el amo les había encargado, ellos decían, tetelestai, he terminado la tarea, he acabado lo que me has encomendado. Cuando los griegos ofrecían sacrificio a sus dioses y el sacerdote revisaba el animal que iban a sacrificar y decía tetelestai, significaba que ese animal estaba completo, que estaba perfecto, que no había defecto alguno en él, que podía ser sacrificado. Estamos hablando como siervo y como sacerdote. Estamos hablando también que la palabra tetelestai lo usaban los artistas, aquellos que están haciendo una obra de arte y están pintando o están labrando, y cuando dan su paso atrás para contemplar la obra maestra y poder decir tetelestai, quiere decir está terminada, ya terminé, está concluida esta obra, está completo, el cuadro está terminado. Quiero que sepa que también los mercaderes, una cuarta definición de tetelestai, lo usaban los mercaderes. Cuando llegaba el que debía una cuenta y llegaba a liquidar una mercancía y decía tetelestai, significaba la cuenta ha sido liquidada, ha sido pagada, no hay deuda, no hay nada que reclamar. Quiero decir, hermanos, que Jesucristo, cuando dijo consumado es, cuando dijo tetelestai, Él había cumplido como siervo. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Y Él terminó la obra que el Padre le dio. Hermanos, y me emociona cuando leo en Colosenses 2:14 lo que dice Pablo. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo Jesús. Dice en la versión de Reina Valera: la ley
escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo Jesús. Pero aún así, si no lo podemos entender, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, teníamos una deuda porque no podíamos cumplir las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios la perdonó la deuda y la clavó esa cuenta en la cruz. Hermanos, hoy no tenemos usted y yo ninguna deuda, porque Cristo ha pagado el precio. Quiero terminar cuando Cristo dice, tetelestai, cuando Él dice, consumado es. Romanos 8 me invita a confiar en Dios. Cuando Cristo dice tetelestai, está diciendo, Padre, he acabado la obra que me has encomendado. Él nos está presentando justos delante del Padre. Él está restableciendo la comunicación y nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus hermanos, porque somos coherederos del reino en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta en depresión, cuando usted se sienta afligido, acuérdese que hubo alguien que pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Por eso yo le digo en esta hora, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice otra versión, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Hermano, viva cada día contento. Esta es una palabra de alegría, es una palabra de bendición. Consumado es, consumado es. La obra de Cristo está terminada para siempre en beneficio de nosotros. La obra de Cristo está completa, consumado es.